Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en que nos estén viendo. Bienvenidos a este nuevo programa de YouTube, ¿cierto? Que se llama Combate Cultural, en el cual vamos a justamente desafiar las ideas, compartir opiniones, reflexiones en torno a diversos temas. Para hoy, sí, tenemos la literatura de parte nuestra porque vamos a hablar de libros difíciles. Y no voy a estar solo, sino que voy a estar con un invitado realmente de lujo, un lujo de invitado. Él es periodista, es escritor, autor de las novelas célebres Yaca Manchaca, Racimo, el libro de cuentos Niños Héroes, y además ha sido recientemente reconocido como una de las 50 mejores personas de Chile. Una de las 50 mejores personas de Chile por la revista, uno de los 50 mejores escritores jóvenes de Chile por parte de la revista norteamericana Granta. Así que nada, realmente muy honrado de recibir en esta ocasión al escritor Diego Zúñiga. Me pareció tremenda la presentación, ¿no? Digo, sobre todo la de los 50 mejores personas de Chile, o del mundo. Del mundo. No, 50 mejores narradores en lengua hispanoamericana, ¿no? Ese es el reconocimiento. Oye, muchas gracias por la invitación, qué alegría estar aquí en este nuevo espacio cultural y de combate, me gusta el concepto. Combate cultural, ¿cierto? Que ahí está medio apropiado ahora por la derecha, ¿eh? Pero es nuestro, es de los buenos. Es nuestro, es verdad. Combate cultural. Oye, Diego, hoy día tenemos un tema en particular, ¿cierto? Que se llama libros difíciles, ¿no? Vamos a hablar de eso. No hicimos ningún criterio, pero ¿qué fue lo primero que se te ocurrió a ti cuando yo te invité a hablar de libros difíciles? Sí, creo que está bueno igual que lo tratemos de definir, ¿no? Digo, porque es un concepto bien amplio, pero que me parece, o sea, cuando me lo dijiste, me hiciste la invitación, me pareció buena la idea, porque creo que igual es clave en cuando pensamos como en los lectores, ¿no? Digo, cuando pensamos en la falta de lectura, cuando pensamos en los problemas de lectura, uno de los grandes temas es como, no, sabes que hay libros que son difíciles, o que leer es difícil, o que la literatura es difícil. Entonces el concepto es bien amplio, pero yo pensé en varias cosas muy puntuales, o sea, libros difíciles. Cuando yo iba al colegio, y seguramente tú también, Daniel, libro difícil era sinónimo de un libro de más de 300 páginas, por ejemplo, ¿no? De entrada, ¿no? Como extensión. Libro grande, extensión, libro difícil. Después uno iba a descubrir que no necesariamente, no sé cuántas páginas tiene Harry Potter, pero seguro que cada ejemplar tiene más de 300 páginas, ¿no? Entonces íbamos a descubrir rápidamente que ese no era una tan precisa la definición, ¿no? Y después hay otro tipo hay escrituras que son más difíciles, ¿no? Digo, la forma en que están hechas las frases, la sintaxis, que puede ser, y que puede estar muy asociada también a cierta literatura más barroca, que puede resultar un poquito más complejo, ¿no? Libros difíciles, la poesía también entra ahí a jugar un lugar como primordial. También creemos que la poesía es difícil, y yo creo que acá en Chile tenemos la suerte de entrar a la poesía a través de ciertos autores que contradicen esa idea, ¿no? Como puede ser Nicanor Parra, pero también Claudio Bertoni para mucha gente. Son autores que te abren un mundo, y después ahí uno puede descubrir efectivamente que la poesía no es tan difícil, ¿no? Y que se puede apreciar y disfrutar, ¿no? Pero no sé, ¿en qué pensáis tú, Daniel? Digo, cuando hablamos de libros difíciles. Sí, pues también pensé en lo primero en el colegio. Algunos sabrán acá que yo soy profesor de lenguaje, trabajo en colegios, ¿cierto? Y claro, efectivamente la extensión es algo súper complicado cuando tenés que cumplir con un plazo para leer el libro. Es una cosa terrible. Yo creo que más allá de la cantidad de páginas del libro, sino que esa presión, ¿cierto?, de tener que sacarte una buena nota en la prueba, es algo que ataca profundamente la literatura, la lectura, ¿cierto?, el goce, las reflexiones, ¿no? Está todo acotado a una nota, y es algo con lo que los profes tenemos que lidiar. Yo me acuerdo además que en el colegio, bueno, la extensión para mí no era problema. Yo estaba acostumbrado a leer semanalmente, o diariamente, mejor dicho. A mí no sé si, yo me imagino que a ti te pasaba lo mismo, se me hacían pocos los libros que daban para las pruebas, ¿cierto? Para el plan de lectura, que se llama, ¿no? Que en ese tiempo se llamaban lecturas obligatorias. Y me pasa que, claro, no era solo la extensión, la dificultad, sino muchas veces el lenguaje. Y ahí no estoy hablando como tan relacionado con un lenguaje
de vanguardia. Yo me acuerdo de los libros antiguos, estoy pensando en el mío Cid Campeador, estoy pensando incluso en uno más breve, esta picaresca, ¿cómo se llama? El Lazarillo de Tormes. Lazarillo, sí. Estaban en castellano antiguo, una estupidez, ¿cierto? De lo cual los profesores nunca se hicieron cargo, porque uno le decía, oye, están en un idioma que no entiendo. Dice, no, pero sácalo por contexto, sigue leyendo, igual vaya a entender al final. Yo como profe tomé una vez el Lazarillo de Tormes. Fue un fracaso, así, hubo puros rojos, no pude poner esa nota. Intenté acompañar el proceso de lectura, pero cuando no estás entendiendo las palabras que estás leyendo, porque están en desuso, ni siquiera es por un uso vanguardista del lenguaje actual, es súper complicado. Entonces sí, pues, yo me fui para mis recuerdos del colegio. Yo sufrí el mío Cid, ¿de acuerdo? ¿No? A diferencia, por ejemplo, del Quijote, que lo disfruté mucho, lo leímos chico, en primero medio. Yo no sé si hoy en día lo daría para primero medio, porque implica una reflexión en torno a las posibilidades del lenguaje literario, que probablemente tienes más desarrollado, más cercano a la adultez. Sin embargo, debo decir que yo hace unos 8 años no puedo dar el Quijote en los programas de lectura. Se ha transformado en un libro profundamente difícil. Les cuesta, a pesar de que yo lo encuentro muy chistoso, ¿no? Es como muy cómico, ¿cierto? Sí, podría ser muchas cosas todo el rato. Podría ser un anime. Bueno, fue un anime, parece, me acuerdo que hubo por ahí un anime del Quijote. Sí. Eso, pues. Y yo creo que también ahí, pensando en las experiencias, ¿no? Como es que es muy clave, y tú lo vivís, digo, en el día a día del colegio, porque creo que es donde más ocurre, ¿no? Son los saltos de uno como lector, donde uno va avanzando, entre comillas, o va madurando, va apreciando otras cosas, va descubriendo otras cosas. Yo me acuerdo haber leído en primero medio El Llano en Llamas de Rulfo, y no entendí un carajo. O sea, digo, lo odié, no, me pareció que no se entendía, que eran estos mundos, que era este mundo que retrataba, que eran estos personajes, por qué hablaban, por qué no se explicaba bien qué estaba ocurriendo. Y creo que en tercero o cuarto medio leímos Pedro Páramo, y me pareció así una locura extraordinaria, pues. O sea, me pareció un libro impresionante, y después eso hizo que volviera a leer El Llano en Llama y que entendiera, ¿no? Pero ahora esa palabra igual es clave, ¿no? El entender, ¿no? Que, digo, como tú das clases, yo también doy talleres, y en general lo primero que les comento a los alumnos, a las personas que toman el taller, es que enseñar a escribir es muy difícil, digo, pero sí podemos hacer un esfuerzo por tratar de enseñar a volver a leer, ¿no? Digo, a leer como desde el lugar del que escribe, ¿no? Que es otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre me topo mucho con ese problema del que la gente dice, no me gustó porque no lo entendí, ¿no? Y hay una obsesión como por el entender también, que creo que está asociado un poco a la idea del libro difícil, ¿no? Como un deseo de querer entenderlo todo, y la verdad es que mucha gente, o sea, está esa idea que a mí me parece muy buena, y es que los clásicos son libros que uno nunca termina de entender, por eso los podemos seguir leyendo, y por eso pasan de generación en generación, y nos interpelan desde distintos lugares, ¿no? O sea, uno lee Moby Dick y no entendí, nadie puede decir, no, entendí Moby Dick, ni cagando, digo, no, o sea, el mismo Quijote, ¿me entendís? Son tantas las capas que tienen, pero hay como una obsesión, yo no sé cómo tú lo veías en el colegio, eso, ¿no? Como esa obsesión por querer entender las cosas y racionalizarlo todo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también con la formación, de cómo nos enseñan a entender los libros, justamente, o a relacionarnos con los libros, mejor dicho, en donde, claro, tú tenés que buscar la respuesta correcta en los libros, ¿cierto? Porque te van a hacer una pregunta con respecto a tal cosa. Yo me acuerdo una vez un profe que le tuve mucha estima, mucho cariño, pero una vez me mató con una pregunta, que era, ¿cuál era la marca del aerosol que ocupaba el personaje? O sea, no puede ser esta weá una pregunta de prueba, donde tenéis que buscar otro tipo de entendimiento, ¿cierto? Entonces, claro, está esta idea de que uno le pide respuestas a los libros, y respuestas concretas, claras, cuando en realidad, y esto quizás es personal, pero me imagino que pensamos similar, la idea es que la literatura nos entregue preguntas, ¿no? Nos confunda, nos perturbe, ¿cierto? Nos conmueva y nos agite, ¿no? Nos desordene la claridad de las cosas. Pero sí, pues yo creo que tiene que ver algo con la formación,
con cómo nos relacionamos también con el lenguaje, porque efectivamente, si uno va a los libros, ¿cierto? Y no quiero pegarle palos a nadie, ¿cierto? Ni a nuestros contemporáneos, escritores, ¿cierto? Sino que efectivamente el lenguaje ha perdido su densidad. Si uno lo hace objetivamente, lo estudia, la densidad de las palabras se ha ido extraviando por una imagen más simple, ¿cierto? Esto no tiene nada de malo, esto es producto de los tiempos, ¿cierto? Hay otras influencias audiovisuales, ¿cierto? Hay otras formas de entender las palabras, o de relacionarse con las palabras, más allá de entender. Y claro, efectivamente son tiempos distintos. O sea, cuando uno ve a estos adolescentes criados al alero de YouTube, de memes, de mensajes de WhatsApp, ¿cierto? Entrar ahí con una propuesta literaria es súper complicada. Ahora estoy a la espera del control de lectura que vamos a hacer de 100 años de soledad, que hace también varios años no lo había podido tomar, justamente por este alejamiento que ha habido de esa forma de narrar. Yo me acuerdo, para mí, mi primera experiencia literaria fue con 100 años de soledad. Fue cuando dije, bueno, aquí se inventó un mundo completamente nuevo. Es como Tolkien, ¿no? García Márquez, como Tolkien, inventó su Tierra Media, ¿cierto? Sus brujos, sus personajes, sus estereotipos propios, ¿cierto? A pesar de que obviamente están sacados de tradiciones culturales distintas, pero había crear un universo propio, ¿cierto? Así como Marvel, pero en tema literario y en un puro libro, ¿no? 100 años de soledad se me transformó en un libro complejo, que me imagino que siempre lo fue, pero yo recuerdo que era bien popular. Cuando yo lo leí en el colegio, lo había leído mi abuela, lo había leído mi mamá, mi papá, todos lo conocían y tenían distintos recuerdos, incluso algunos fake. No sé si alcanzaste a darte cuenta, algunos inventaban escenas de Señor de Soledad, sí, como que aparecían un grupo de vacas volando. Eso nunca pasó, ¿no? Me acuerdo, mi tía me inventó que la mamá, ¿cierto? La matriarca, ¿cierto? Úrsula, sí, se iba encogiendo, que eso efectivamente pasa en el libro cuando ella empieza a tener importancia dentro de la familia, y me decía que al final se la guardaran en el bolsillo. Y yo me quedé como que andaban con la mamá en el bolsillo, y era fake, eso nunca pasó en el libro. Pero efectivamente me di cuenta que los más jóvenes ya les costaba mucho relacionarse con libros de esas características. Y si uno va a ver a youtubers, colegas míos en estos momentos, te vas a dar cuenta que la mayoría destroza el libro, y lo destroza justamente por no entenderlo, ¿no? Lo acusan de eso, de un libro inentendible, ¿no? A pesar de que es muy entendible, lo que pasa que es muy, muy abismal todo, ¿no? Abismante todo. Igual no, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Ahora tampoco que la gente que nos está viendo no piense que somos unos viejos reaccionarios que creemos que todo pasado fue mejor, porque sabemos que no es así, ¿no? Digo, o sea, no en ningún caso, ¿no? Pero hay algo con cómo se está entendiendo la ficción, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, y el tema, claro, o sea, uno lo ve, tú lo veis en los colegios, yo lo veo en los talleres, que no hay gente que tenga 15 años, ¿no? O sea, en los talleres viene gente de 20, 30, 40 años, y noto lo mismo, ¿no? Si en el fondo hay algo ahí, hay algo loco en cómo nos estamos relacionando con la ficción, cómo le estamos exigiendo ciertas cosas. Yo creo que obviamente ahora que se ha masificado Netflix y las series, ponte tú, hay un lenguaje ahí que pareciera ser que es la única forma en que se puede contar una historia, ¿no? Digo, y la gran gracia de la literatura es descubrir que hay 1.000.000 de maneras de contar las historias que se nos ocurran, ¿no? Y en el fondo ahí hay un tema como de querer cerrar las cosas, ¿no? Lo que tú decías, y también yo estoy de acuerdo, la literatura es algo más bien que abre, ¿no? Yo siempre digo, como que más que darnos las grandes respuestas, te plantea una serie de preguntas, te hace dudar y te da posibilidades, pues, para tratar de responder a algunas de las grandes preguntas que nos atraviesan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero sí, yo trato siempre de invitarlos a que expulsen ese deseo de querer entenderlo todo y que se fijen en otras cosas, porque es lo mismo que estamos hablando de la literatura. Una parte de cuando uno escribe una novela, una parte de la novela es la trama misma, ¿no? Digo, la historia misma, pero la literatura está llena de cosas. Hablábamos hace recién del lenguaje, ¿no?
hay libros que uno los lee porque están escritos de una manera que tú decís, qué seductor es esto, ¿no? Como, o hay varios elementos que de pronto uno empieza a leer un libro y en realidad te quedas enganchado con cómo está trabajado el paisaje en el libro, o te engancháis con un personaje, no sé, como... Y en el fondo, cuando uno piensa en los libros difíciles, ocurre eso también, ¿no? Sabíamos que no lo hemos dicho, pero una de las bases de este diálogo es que hiciste un par de encuestas en redes sociales. Vamos ahora para eso. ¿Qué eran libros difíciles? Yo miré algunas respuestas y claro, hay títulos que se repiten siempre, como los de James Joyce, ¿cachai? Como... Yo te diría que la filosofía entra también en una categoría de libro difícil, pero hay un goce igual en leer de pronto cosas que tú decís, ¿sabes qué? No estoy entendiendo bien dónde estoy, porque esa es una experiencia muy buena, ¿no? Yo la viví la primera vez con el cine, la verdad, la sensación de un vacío de comprensión que fue con una película de David Lynch que es Mulholland Drive, que hay un momento en la historia, si tú te acordás, y es el final que como que hay un quiebre y ocurren como 10 segundos donde tú decís, oh, no entiendo un carajo, ¿qué es esto? ¿Caché? ¿Dónde estoy? Ese vacío yo lo recuerdo, tenía 16, 17 años, como una cosa, no que dije como, oh, qué fome, sino como, puta, qué increíble que una película pueda hacer esto, ¿no? O sea, y eso después en un libro también lo vaya a encontrar 1.000.000 de veces, ¿no? Es como, ahí hay algo yo que lo invito siempre a los alumnos como a disfrutar también, esa sensación de decir, oh, o de empezar un libro y decir, ¿sabes que no sé dónde estoy? ¿Cachai? Como no está tan claro, voy avanzo porque encuentro que las frases están bien escritas y me gusta escuchar ese sonido, avanzo y voy tanteando, como... Creo que hay que invitar siempre a los lectores y aquí a la gente que nos escucha como a eso, aventurarse igual, ¿no? Sí, aventurarse en el ejercicio de ver una película, de leer un libro. Como el gusto de extraviarse, de perderse, claro, ¿no? Claro. Yo siempre cito, y cito muy mal, a Freud en el tema de esta angustia, este sentimiento oceánico, que él lo dice como cuando uno se despersonaliza y está en un lugar que no sabe qué es, pero es parte de todo, ¿cierto? Y es parte de uno, un poco en buscar eso también en las artes, yo creo que es fundamental. Y lo que tú decías como también tiene que ver con la utilidad de la literatura, ¿no? De la literatura. Yo me acuerdo cuando postulé a un magíster en literatura, en la entrevista que hace uno para ver si te aceptan o no, claro. Me hicieron esa pregunta, así como, ¿de qué sirve la literatura? Y yo dije que de nada, la literatura no sirve absolutamente de nada. Y quedé, pues, weón. Y quedé en el magíster, weón. Entonces, era la respuesta correcta, esa era la respuesta, weón. Entonces, ahora, claro, pensando en un tema así como de mercado, funcionalidad, ciertos claro. Tiempos modernos, neoliberales, claro, la literatura no te sirve de nada productivo en esa lógica, pero obviamente sí te nutre en otras, pues. Oye, ya que mencionaste la encuesta, tengo los resultados que hice en un Excel. Tengo el Excel acá en mi poder. Esto se hizo en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí para que me sigan también en las redes, a ver si seguimos haciendo este tipo de conversaciones, ¿ya? Que no depende de eso, igual lo voy a hacer, ¿ya? Pero para que estén atentos. Mira, el número 1 salió, como tú decías, Ulises de James Joyce. Número 1, Ulises de James Joyce, que fue la que más se repitió por largo número ahí, sacó gran ventaja. Luego, Rayuela de Julio Cortázar. Mira. En tercer lugar, Lumpérica de Diamela El Tit. Mira. Y luego, en cuarto lugar, los puse todos juntos porque eran demasiado variados los ejemplos, los libros de filosofía, ¿no? Tanto los clásicos como los posmodernos, ¿cierto? Los franceses ahí que además le ponen un juego no solo con las ideas, sino también con la estética de las palabras y cómo se presenta eso. Y también ahí en el caso de la filosofía estamos atravesados por el tema de la traducción, que es complicado, ¿no? Digo, de pronto, yo no soy un gran lector de filosofía, pero si tú lees, o sea, hay algunos que me gustan, ¿no? De teoría, y es impresionante cómo puede cambiar un texto a partir del traductor, ¿no? O sea, sobre todo los alemanes, ponte tú, es como... Sí. Otro nivel de dificultad. Hay un choque cultural además, un combate cultural que son contextos, ¿cierto?, súper distintos, no solo en lo físico, en lo histórico, sino en la cosmovisión de lo que están hablando, ¿cierto? Por más que seamos occidentales o estemos occidentalizados, Occidente agrupa unas formas de pensamiento también súper variadas,
y que Sí, se notan mucho más, ¿cierto?, en los textos filosóficos quizás que en las ficciones o en los textos literarios. seguro. Y está buena la lista igual, digo, porque es bien variada. Con lo de Rayuela me sorprende mucho, porque me pareció a mí siempre un libro tan que nos leímos todo y que a todos nos gustó. Claro, de decir, hoy entendí completamente Rayuela, no sé, pero era un libro como muy del goce, ¿no? Ahora, ese Lumpérica ahí de Diamela Altino me parece también muy interesante porque es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, que es algo también que yo cuando hago los talleres trato como de resaltar mucho, ¿no? Que tengo la impresión que cuando las personas se acercan a una ficción en cualquier formato incluso, ¿no? O sea, la película, un libro, una serie, o una obra de teatro, cuando se acercan, uno ya viene preestablecido de lo que considera que es una buena ficción, ¿no? O una buena construcción narrativa. Y yo creo que lo que les digo a los alumnos siempre es que es muy importante, cuando nos enfrentamos a un libro, una película, no imponer esa forma que nosotros creemos, ¿no? Porque cada libro, cada película, muchas veces, los mejores, ¿no? Te plantea una forma de lectura singular, ¿no? O sea, entonces, claro, si a mí me gustan las novelas policiales o no sé, las novelas de mucha acción, y voy a leer Lumpérica y le voy a exigir eso a Lumpérica, estoy perdido. Digo, o sea, y esto es algo que yo lo cito, que no se me ocurre a mí obviamente, ¿no? Sino a partir un poco de un texto muy bueno de Piglia sobre Borges, que decía que Borges, que lo hacía muy bien, ¿no? Que Borges cuando Borges arma de alguna manera sus lecturas públicas, cuando le preguntan cuáles son sus influencias, tú te das cuenta, por ejemplo, que Borges nunca menciona a los rusos. Digo, y en el fondo Piglia dice, y eso tiene un sentido, digo, porque si tú leías a Borges como leías a Tolstoy o a Dostoyevsky, Borges se te cae de las manos, porque su trabajo narrativo se desarrolla en otro nivel, ¿no? ¿Me entendís? Como ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente distinto. Entonces, claro, si yo voy a leer a Borges y voy a buscar el desarrollo de personajes, ¿cachai? Las grandes historias y un tema sentimental así, muy bien trabajado, psicológico, puta, Borges como que se trastabilla, ¿no? Entonces, él decía que en el fondo Borges, cuando planteaba esa no mención a los rusos, es que él también estaba dirigiendo un poco la lectura diciendo, oye, si tú me leís desde otro lugar, puede que encontréis cosas interesantes, y me parece que el caso de Diamela aquí es muy clave, ¿no? El caso de Lumpérica, si uno va a buscar una novela clásica, Lumpérica no es el libro. De hecho, para mí, creo que Lumpérica es como un artefacto, sí. O sea, que un artefacto casi que que coquetea más con las artes visuales y con la poesía que con la narrativa propiamente tal. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Sí, totalmente. Qué interesante lo que plantea Diego. Buen invitado, ¿no? Bueno, retomando, o sea, tomando tu pregunta, pero también para ver análisis de este dato de la encuesta que hicimos. Claro, Proust no está, así que Proust a llorar ahí a la esquina. Ya ni se lo lee. Ulises de James Joyce, pues yo me pregunto, ¿y Finnegan's Wake no es más complejo? Pero parece que hay una cosa ahí como... bueno, los estudiantes de literatura todos quieren leer el Ulises, ¿no? Y todos tienen ese desafío, aunque lo hagan después de haber estudiado. Rayuela de Julio Cortázar, interesantísimo porque Rayuela además, su trama se resume en una sinopsis. Sí. En la sinopsis no hay nada más que contar en Rayuela, entonces justamente se basa en esto que estamos hablando, ¿cierto? De cómo complejizar la historia, ¿no? A través del lenguaje y a través de la forma, en este caso, de hacer este cubo Rubik, que finalmente es la novela. Y claro, y con Lumpérica, no sé si a ti te pasaba, pero yo como estudié, digamos, yo estudié pedagogía, pero tenía hartos ramos de literatura en el pregrado, había siempre como un orgullo de este estudiante medio sobrado, ¿cierto? Que decía, oye, man, llegué a la página 2 de Lumpérica y no pude seguir leyendo, ¿no? Como había un desafío, ¿cierto? En no leer la novela. ¿Quién podía no leerla o leer menos de la novela? El que menos avanzaba era el más bacán. Y sin embargo, claro, después cuando uno sigue estudiando y crece un poco y descubre Lumpérica desde donde tiene que descubrirse, que justamente, como tú lo planteas súper bien, esta hibridez, este no estar, ¿no? No pertenecer a ningún género preestablecido literariamente, sino que efectivamente hacer un ejercicio de la lengua
que no aspira a ser literatura, pero que termina siendo literatura, pero muy, muy, muy de vanguardia también, ¿no? Muy de vanguardia. Y lo otro que quería agregar, ya que hablamos ahí de autores, ¿cierto? Bueno, de Piglia, ¿cierto? Piglia hizo este libro, La ciudad ausente, que es un libro cortito, es un policial distópico, ¿cierto? Yo pensaba que era sobre el lenguaje, pero me puse a pensar ahora, a raíz de esta conversación, que en realidad es sobre los libros difíciles, porque lo que hace es tomar justamente a Macedonio Fernández, por un lado, y a James Joyce por el otro, y meterlos, complejizarlos aún más, ¿cierto? Desde una mirada posmoderna, pero hacer esta novela que es muy cortita, que tú la lees, ¿cierto? Rápidamente en un recorrido de micros, ¿cierto? Pero claro, en términos de entender algo, ahí no se entendió nada, ¿cierto? Su propuesta es cómo se construye el lenguaje, el tema de la traducción, ¿cierto? La complejidad de las palabras. Entonces ahí nos damos cuenta que además no solo es la extensión ni las palabras, sino también la intencionalidad detrás del proyecto, ¿cierto? Las herramientas con las que tú vas jugando. Eso. Y tú además, Diego, ya que estamos en los últimos minutos, claro, haces talleres y eres escritor, ¿cierto? ¿Tú crees que uno se pone como escritor, digo, a estos autores que hicieron estos libros difíciles, se pondrán la meta de hacer libros difíciles o será lo que salió finalmente? ¿Qué crees tú? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una mezcla igual. Digo, hay algunos que son pretenciosos. Digo, de los que estamos hablando, ninguno, porque son libros que han traspasado, o sea, son clásicos. Digo, por más difíciles que sean, han encontrado sus lectores y esos lectores han sido capaces de darle una vida nueva cada vez que se lo lee el libro, ¿no? Pero sí, tú de pronto te encontrás con libros pretenciosos que tú decís, oye, digo, a mí el libro que más me molesta, a mí lo que más me molesta en realidad es como el que se quiere pasar de vivo, ¿no? O sea, el que tú decís como, oye, esto parece muy complejo, pero en realidad, o sea, es como, nada, no es nada esto. O sea, creo que cuando uno escribe, sí me da la impresión, y yo ahí no sé qué pensáis tú, Daniel, que yo echo de menos un poco en la escritura de nuestros contemporáneos. Estamos hablando de la gente que tiene menos de 40 años, echo un poquito de menos cierta ambición, ¿no? Como cierta ambición en los libros que estamos escribiendo, cierta falta de ambición en trabajar como primero con estructuras complejas, como esforzar, ¿no? O sea, yo creo también, al menos, y a lo mejor probablemente estés de acuerdo conmigo, ¿no? Para muchos de los que nacimos en los 80, obviamente que la lectura de Bolaño fue muy importante, pero entre otras cosas porque también Bolaño era alguien que transmitía mucho con esta idea de que la novela lineal ya estaba muerta, ¿no? O sea, él decía que después de Sobre y Tumba, que no es una novela lineal propiamente tal, al contrario, pero que él decía después de Sobre y Tumba, como que ya no se puede seguir escribiendo una novela como con principio, desarrollo y final de una manera tan clásica, ¿no? Que había que darle una vuelta al asunto, que había que pensar en las estructuras que estábamos conversando. A mí se me quedó pegado, yo creo que a muchos de los que lo leímos siendo chicos, jóvenes, se nos quedó pegado esa idea de Bolaño, que además no solo la decía en las entrevistas, ¿no? Sino que después te tenías que leer de los Detectives Salvajes, que tiene una estructura muy singular, y luego tenías que leerte 2666, que también es de una ambición sí, en muchos niveles, ¿no? Como que yo echo de menos eso un poquito, pero no sé, quizás los más chicos ojalá que irrumpan y desordenen un poco el mapa de lecturas, porque se vuelve un desafío también, ¿no? Yo creo que también hay algo como para pensar en esta idea que hemos estado hablando, ¿no? Un libro difícil, para que lo definamos no desde lo negativo, ¿no? Un buen libro siempre tiene que ser un desafío para el lector, ¿no? Porque si no, o sea, digo, está bien, de pronto también está bueno que haya libros que no pasen, que todo es más tranquilo, leíste en la playa, como no sé, digo, como vacaciones, no quiero pensar, ¿no? Pero en general los libros que nos van a marcar son libros que se paran frente a ti y te dicen, a ver, ¿cachai? Hagamos este combate, el combate cultural, o sea,
¿Cachai? Como me parece que ahí hay algo que, y al menos que yo creo que hay que pedirle siempre a la literatura, ¿no? Sí, justamente. Oye, y qué bueno que mencionaste a Bolaño, porque Bolaño también es súper interesante en esta discusión, porque efectivamente todos los mecanismos de vanguardia de Bolaño se disfrazan un poco en simpleza, en algo que se entiende. Bolaño lo puede leer cualquier persona, ¿cierto? Porque tiene muchas capas, además de lectura, ¿no? Y las historias también son muy importantes, tan importantes como la forma en que las cuenta y en las ideas que están detrás siempre muy, muy escondidas en Bolaño. Así que nada. Tenía una imaginación impresionante. No, hay una comprensión del arte literaria que lo transforma en un superdotado, pues, y por eso está ahí en la posición en la que está. Oye, Diego, se nos fue ya el rato de conversación, estuvo muy interesante, se hizo poco, creo yo. Así que te voy a dejar invitado. No. Vamos a hacer la segunda parte. No. ¿Algún libro que quieras recomendar con esta perspectiva de libros difíciles que a ti te haya significado algún desafío? A propósito, lo cité en algún momento, porque lo leí hace no tantos años, de un par de años, que fue Moby Dick. Que era un clásico que yo lo había tenido ahí como dejado un poquito o sea, era como esperaba el momento. También me parece importante eso, ¿no? En los lectores, como que yo he abandonado libros que tiempo después los agarro y como que logro entrar en sintonía con ellos, ¿no? Digo, también creo que uno a veces tiene que tener paciencia con respecto a eso, ¿no? Y en el caso de Moby Dick había demorado el encuentro con el libro. Y la verdad es que lo leí y me pareció bestial, además me pareció escrito como en el 2020, o sea, o más, como que lo escribió alguien en el 2050. Es un libro que como que está escrito en el futuro, porque de verdad es de un nivel de contemporaneidad como muy sorprendente, ¿no? O sea, es un libro que está atravesado técnicamente, pero también por las temáticas, ponte tú todo el tema homoerótico en la novela, es una cuestión que tú decís, puta, que heavy haber escrito esto hace más de 100 años, ¿no? Digo, o sea, y hoy día lo podemos leer, puta, con muchas más herramientas para comprender y para apreciar, ¿no? Como todo este tema de los afectos que hay, que atraviesan la novela, más la violencia, obviamente. Pero no, ese es un libro que yo lo recomiendo así, o sea, me parece una bestialidad y nada, digo, hay que ver ahí, hay que tener paciencia, eso es lo que quiero decir, ¿no? Para entrar y apreciarlo y todo. Sí, qué bueno. Oye, nunca entramos en la dinámica, nadie creyó que eran libros difíciles de encontrar. Así que, qué bueno, nos saltamos ese criterio. Yo quiero recomendar. Mira, ¿ah? Tengo atrás mío algunos libros difíciles de encontrar, pero no los vamos a apuntar con la cámara, pero harta poesía, algo de Juan Luis Martínez que no es tan fácil de encontrar. Claro, libros objetos, me imagino ahí, libros de otras características. Bien, pues. Oye, Diego, muchas gracias. Yo quiero recomendar la lectura de la próxima novela de Diego Zúñiga, Chungungo, ¿cierto? Pronto a aparecer. Probablemente si nos ven desde el futuro ya va a estar en librería, así que nada, pues Diego, un abrazo, tremendo invitado, entonces, muchas gracias. Gracias, Daniel, abrazo. Adiós.